¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos una Rambler American DL de 1983. Así es amigos, como ven el día de hoy tenemos uno de los últimos ejemplares que Vehículos Automotores Mexicanos construyó. Pero antes de empezar a hablar específicamente de esta Rambler, conozcamos un poco de historia de lo que fue el Rambler American en México. La denominación de Rambler American se utilizó por primera vez en 1958 cuando American Motor Corporation utilizó el nombre para el auto compacto que reemplazó al Nash Rambler. El Rambler American estadounidense contó con 3 generaciones de 1958 a 1969 y esas 3 generaciones también se conocieron en México cuando inicialmente se importaban directamente para su comercialización y después en 1960 cuando se empezaron a producir en colaboración con Willys Mexicana. En 1963 American Motors adquiere el 40% de lo que sería Willys Mexicana junto con inversión del gobierno mexicano que tiene el 60%. En ese momento, Willys Mexicana pasa a llamarse Vehículos Automotores Mexicanos y continúan fabricando autos de American Motors y de Jeep para el mercado mexicano. Para 1970, en Estados Unidos, el nombre de Rambler American desaparece y es reemplazado por el American Hornet. En México, debido a la buena aceptación que tuvo el nombre de Rambler American, el Hornet es rebautizado como American, Rambler American, y es conocido así durante toda su generación de 1970 a 1977. En 1978, la nueva generación del coche compacto de American se llamaría en Estados Unidos Concord. En México, para no perder la costumbre, se sigue llamando Rambler American. Esta última generación del Rambler American viviría hasta 1983, que fue el año en que desapareció completamente, y Vehículos Automotores Mexicanos se dedicó a producir solamente Jeeps hasta 1987, cuando Chrysler toma el control de American y empiezan a producir ellos las versiones de Jeep. Como dato curioso, en Estados Unidos hubo versiones del American o del Concord, como se conocía ella, de tracción en las 4 ruedas y con suspensiones un poco más altas. Eran una especie de crossover entre un auto y una camioneta. Estos autos fueron llamados el American Eagle y se comercializó en versiones de 4 puertas, 2 puertas y guayín. Estas versiones sobrevivieron todavía después del Concord hasta 1988. Ahora, hablemos específicamente de esta American DL de 1983, y es que tenemos que hablar especialmente de su frente, porque este frente es muy especial debido a que es único del mercado mexicano y único del último año de American en México, que fue el 83. Aunque BAM pensaba que este rediseño iba a poderlos hacer extender la generación del American durante algunos años más, lo que en realidad pasó fue que Renault, al haber conseguido acciones mayoritarias en American, decidió cancelar toda la línea de autos. Entonces, desafortunadamente, este frente, que fue hecho especialmente por la filial de American en México, solo vivió durante ese año. Como pueden ver, es un frente que es un poco más aerodinámico, con un frente más afilado y biseles para los faros un poco más profundos, que lo diferencian de las versiones estadounidenses y del año anterior de 1982. El diseño de la American DL, aparte de la parrilla, no cambiaba mucho con respecto a otros años. Conservaba los rines de aleación presentados por BAM algunos años antes y opciones como los acabados tipo madera exteriores o la canastilla de techo. Aunque para 1983 solo se ofertaron modelos austeros y semi-equipados. En 1983 solo se fabricaron 1411 Ramblers, prácticamente para terminarse los inventarios que había en la planta de Vallejo en la Ciudad de México, pues una fuerte devaluación del peso en 1982 había hecho que la economía entrara en recesión, y de las 23.071 unidades vendidas en 1981 por BAM, pasaron a 8.126 en 1982. Debido a esta recesión, el gobierno mexicano vende su participación en la marca a Renault,
quienes solo fabrican modelos 83 para cumplir con contratos de algunos proveedores previamente existentes, pues el Renault Alliance se fabricaba en otra planta en Ciudad Sahagún. Los últimos Rambler sobrantes de 1983, unas 216 unidades, se venden entre enero y febrero de 1984 y termina así la vida de Rambler en México. Por dentro, el American tampoco cambió mucho del 78 al 83. Encontramos un tablero con formas muy cuadradas típicas de la época, un acabado en tipo madera que era muy común. Tenemos también una banca corrida que estaba especificada para 3 personas y obviamente entonces teníamos nuestra palanca de velocidades a la columna. En general tenemos todos los acabados principales en plástico de color vino que combinan con el exterior del auto. Hay algunos detalles que hacen especial este auto, pues cuenta por ejemplo con aire acondicionado, lo cual era una opción muy rara para los coches de esta época y hace que entonces tenga unas ventilas extras en la parte baja del tablero que son poco comunes de ver. Al ser una versión, digamos, familiar, el cuadro de instrumentos es bastante sencillo. No cuenta, por ejemplo, con tacómetro, porque esa solía ser una versión para autos deportivos. Cuenta solo con un medidor de temperatura del refrigerante, medidor de gasolina y un velocímetro, obviamente. Fuera de eso, pues tenemos un cenicero, como en todos los coches de la época, una guantera con un espacio bastante amplio, la verdad es que, y una abertura bastante grande también, que además cuenta con unos portavasos que ya sabemos que eran más para utilizarlos en el autocinema que para llevar bebidas durante el camino. Aparte de eso, tenemos una clase de repisa en la parte baja del tablero, en donde pues podríamos colocar algún tipo de objetos personales que quisiéramos. En la parte trasera encontramos acabados iguales que los de adelante, con acabado tipo tela velour en las puertas y en los asientos. El acoginamiento es muy cómodo, muy suave, muy típico de los coches americanos de la época. Todos nuestros controles obviamente son manuales y tenemos un cenicero para cada lado de la puerta, obviamente. Bueno, el espacio es bastante correcto y además, si se quisiera tener un espacio de carga más amplio, podemos abatir el respaldo de la banca trasera para así tener un espacio plano en la parte posterior que compite fácilmente con una pick-up. Ok, ahora manejando esta Rambler DL del 83. Primero que nada, esta Rambler cuenta con un motor 258 pulgadas cúbicas, que es algo así como 4.2 litros de desplazamiento, una cosa así, aproximadamente 110 caballos de fuerza y está acoplado a una transmisión automática de 3 velocidades. Esta, al ser un vehículo, digamos, de gama más alta, ya cuenta con dirección hidráulica, frenos de potencia, como les digo, un aire acondicionado que todavía funciona. Y aunque la dirección está asistida, tiene ese defecto de los autos americanos en general, que es como lanchona, en el sentido de que no comunica mucho. Cuando giras el volante, pues no pasa demasiado, hay que girarlo al menos media vuelta para que empiece a sentirse que cambia de dirección. Y también, pues muy de auto americano, la suspensión es muy suave, absorbe bien las irregularidades del camino. No llega a ser tan lanchona como por ejemplo en el Rambler Classic que probamos hace algún tiempo. La aceleración, pues bueno, no va a sorprender a nadie, aunque es un motor de 6 cilindros, pues su configuración era más para que fuera cómodo y no deportivo. Ahora sí se mueve bien, es bastante ágil, no se siente pesado. Parte de esa soltura al acelerar se debe a que es un coche con bastante más torque y además con tracción trasera, lo cual la verdad es que sí le ayuda bastante a mover pues la masa bastante notable de este coche. Hay que recordar que todavía los métodos de construcción eran pues más tradicionales, con lámina de acero prácticamente en toda la carrocería, entonces pues eran coches pesados,
pero este motor 6 cilindros, que era el único que se ofrecía en México debido a las regulaciones gubernamentales, solo se podía ofrecer un tipo de motor. Entonces en México estuvimos privados de las versiones V8 que sí se llegaron a ofrecer en Estados Unidos, por ejemplo. Y pues bueno, amigos, por aquí vamos a dejar el video. Como siempre, muchas gracias por verlos. Si les gustan este tipo de videos, les agradecería que se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les avise cuando haya video nuevo. Quisiera agradecer antes de irme al Club Rambler de Toluca, quien aportó todas las facilidades para la realización de este video. Y muchas gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.